Me dijeron que mi presencia ensuciaba la fotografía perfecta. El aire de la costa olía a orquídeas importadas y a sal del mar. Yo estaba de pie en el rincón más oscuro del patio. Observaba todo desde la sombra, como un fantasma en la vida de mi propio hijo. El hotel en Newport Beach era un palacio de mármol blanco y cristal, un lugar donde la riqueza no se cuenta, sino que se respira en cada detalle. Las mujeres pasaban a mi lado envueltas en vestidos de seda que flotaban con la brisa del océano. Los hombres llevaban relojes europeos y trajes que parecían esculpidos sobre sus cuerpos. Y luego estaba yo, un viejo mecánico del Valle Central, con las manos curtidas por décadas de trabajo duro. Mis nudillos todavía guardaban las cicatrices de los motores de tractor y las madrugadas heladas. Llevaba puesto mi único traje formal, un traje de lana oscura, pasado de moda, con los bordes de las mangas cuidadosamente remendados con hilo negro. Para la familia de la novia, yo era una mancha en su paisaje de perfección absoluta, una pieza defectuosa que amenazaba con arruinar el evento social de la década. Pero ellos no sabían lo que significaba esa tela sobre mis hombros. No sabían que ese traje no era un símbolo de pobreza, sino un monumento al amor más grande que he conocido. La marginación no comenzó esa mañana. Fue un veneno lento, administrado gota a gota durante los últimos 14 meses. Todo empezó con las invitaciones de la boda. Recuerdo el día que el cartero dejó ese sobre grueso y pesado en el buzón de mi taller en Riverside. El papel era tan fino que parecía tela, con letras doradas grabadas en relieve. Me senté en un banco de madera. Limpié la grasa de mis manos con un trapo viejo y abrí el sobre con cuidado de no mancharlo. Mis ojos buscaron mi nombre con la ilusión de un padre orgulloso, pero mi nombre no estaba allí. El texto anunciaba con gran elegancia que Roberto y Valeria, los padres de la novia, invitaban al enlace de su hija Sofía con el ingeniero Diego. Yo, el hombre que había criado a ese niño solo, el hombre que había vendido hasta su propia cama para pagar sus estudios, había sido borrado por completo. Cuando le pregunté a Sofía sobre esto, ella me ofreció una sonrisa ensayada y una excusa vacía. Me dijo que era solo una formalidad de la alta sociedad, que las invitaciones tradicionales solo mencionaban a la familia que pagaba el evento. Yo asentí en silencio y me tragué el nudo en la garganta. No quería causar problemas, no quería ser la piedra en el zapato de la felicidad de mi hijo. Diego era el arquitecto principal de la firma de su suegro, un joven brillante que estaba a punto de diseñar la expansión de un imperio hotelero. Él estaba tan inmerso en los planos, en los permisos de construcción y en las exigencias de Roberto, que no se daba cuenta de los pequeños cortes que su nueva familia me hacía todos los días. Luego vino la fiesta de compromiso en Beverly Hills. Fue una cena para 200 personas, en un salón con candelabros de cristal que parecían lágrimas congeladas. Cuando llegué, la organizadora del evento me miró de arriba a abajo y me guió hasta mi mesa. No me sentaron en la mesa principal con los padres de la novia. Me sentaron en la mesa número 28, justo al lado de las puertas batientes de la cocina. Durante toda la noche, los meseros golpeaban el respaldo de mi silla cada vez que salían con bandejas de comida. El ruido de los platos sucios y los gritos de los cocineros ahogaban la música del cuarteto de cuerdas. Yo me quedé allí, bebiendo agua en silencio, mirando a mi hijo a lo lejos. Diego brillaba bajo las luces, sonriendo, rodeado de inversionistas y políticos locales. Valeria, su futura suegra, se paseaba entre las mesas presumiendo al joven prodigio que su hija había capturado. En un momento de la noche, el maestro de ceremonias anunció los discursos. Yo había pasado 3 semanas escribiendo unas palabras para mi hijo. Había practicado frente al espejo de mi pequeño baño, tratando de que mi voz no temblara. Llevaba el papel doblado en el bolsillo de mi camisa, cerca del corazón. Pero cuando el padre de la novia terminó de hablar, la música volvió a sonar. Me levanté y busqué a la organizadora, mostrándole mi papel. Ella me miró con una mezcla de lástima y fastidio. Me dijo en voz baja que la señora Valeria había ajustado el programa a última hora. Me dijo: «Lo siento mucho, don Mateo, pero ya no hay tiempo en el itinerario para su discurso». Volví a mi asiento junto a la cocina, saqué el papel de mi bolsillo y lo rompí en pedazos pequeños bajo la mesa. Esa noche entendí que para ellos, yo no era familia. Yo era un secreto vergonzoso que debía mantenerse oculto en las sombras. Y la humillación final llegó con el alojamiento para el fin de semana de la boda. Toda la familia de Sofía, sus amigos, los socios de Roberto y los padrinos, fueron instalados en suites de 5 estrellas dentro del mismo resort. A mí me enviaron a un motel de carretera a 2 horas de distancia.
Valeria me llamó personalmente para darme la noticia, usando ese tono dulce que las personas crueles usan para disfrazar su maldad. Me dijo que el hotel estaba completamente lleno, que hubo un error en las reservas. Me dijo que estaba segura de que yo estaría mucho más cómodo en un lugar más sencillo, lejos del caos de los preparativos. El motel olía a cloro barato y a alfombras viejas. La ventana de mi habitación daba a una autopista donde los camiones de carga hacían temblar las paredes toda la noche. No dormí un solo minuto. Me quedé sentado en el borde de la cama, mirando el traje colgado en la puerta del armario. Ese traje. La gente de Newport Beach veía una tela gastada. Pero yo veía el rostro de mi esposa. Alma murió cuando Diego tenía 14 años. Fue una enfermedad rápida, cruel y devastadora que nos robó todo lo que teníamos. Los seguros médicos no cubrían los tratamientos experimentales, y yo me negué a dejarla ir sin luchar. Vendimos la casa, vendimos el auto bueno, vaciamos la cuenta de ahorros para la universidad de Diego. Me conseguí 2 trabajos para pagar las facturas del hospital. De día, reparaba maquinaria agrícola bajo el sol implacable del valle, tragando polvo y sudor. De noche, trabajaba como guardia de seguridad en un almacén de repuestos, caminando por pasillos oscuros para no quedarme dormido. A pesar de todo, Alma se nos fue un martes por la mañana, mientras la lluvia golpeaba la ventana del hospital. Pero 3 meses antes de morir, cuando todavía podía caminar un poco, me pidió que la llevara a una tienda en el centro. Había ahorrado dinero a mis espaldas, guardando billetes en una lata de café vacía. Me obligó a probarme ese traje oscuro. Me dijo que me veía hermoso, que me veía como el hombre fuerte del que se había enamorado. Me hizo mirarla a los ojos y jurarle una cosa. Me dijo: Mateo, prométeme que usarás este traje el día que nuestro niño se case. Prométeme que cuando él esté en el altar, yo estaré abrazándote a través de esta tela. Yo se lo juré con lágrimas en los ojos. Por eso, mientras la alta sociedad de California me miraba con desprecio, yo caminaba con la cabeza en alto, porque yo no llevaba puesto un traje viejo. Yo llevaba puesta la armadura del amor de mi esposa. La mañana de la boda, salí del motel antes de que saliera el sol. Conduje mi vieja camioneta por la autopista, escuchando el motor toser y quejarse en cada subida. Llegué a las puertas del resort a las 7 de la mañana. El guardia de seguridad en la caseta principal vio mi camioneta oxidada y levantó la mano para detenerme. Ni siquiera me pidió mi nombre. Me miró de arriba abajo, vio mi rostro cansado y me dijo con voz firme que la entrada para proveedores y repartidores estaba por la parte de atrás. Sentí que la sangre me hervía, pero respiré profundo. Lo miré a los ojos y le dije: no soy repartidor, soy el padre del novio. El guardia frunció el ceño. Revisó su lista de invitados 3 veces, y finalmente levantó la barrera con una expresión de incredulidad. Estacioné mi camioneta lo más lejos posible, escondida entre los autos de lujo de los invitados que ya empezaban a llegar. Caminé por los jardines inmensos buscando la habitación donde Diego se estaba preparando. Llevaba en mis manos una pequeña caja de madera de nogal. Dentro de la caja estaba el reloj de bolsillo de mi abuelo, pulido y restaurado, junto con una carta que Alma había escrito para Diego antes de morir. Era mi regalo de bodas, el único tesoro verdadero que me quedaba en este mundo. Cuando abrí la puerta de la habitación del novio, el ruido de las risas y el choque de las copas de cristal se detuvo por un segundo. Había 6 hombres jóvenes allí, todos amigos de Sofía o socios de la firma de Roberto. Llevaban esmoquín a la medida, zapatos italianos y peinados perfectos. Me miraron como si un vagabundo hubiera entrado por error a una galería de arte. Diego estaba de espaldas, ajustándose la corbata frente a un espejo de cuerpo entero. Cuando me vio por el reflejo, se dio la vuelta y me sonrió. Fue la única sonrisa honesta que vi en todo ese edificio. Me abrazó fuerte, sin importarle que la tela áspera de mi traje rozara su seda impecable. Pero la alegría duró poco. La organizadora de bodas entró apresurada en la habitación, repartiendo pequeñas flores blancas para las solapas de los hombres importantes. Le puso una a Diego, una al padre de la novia, y una a cada uno de los padrinos. Cuando pasó por mi lado, simplemente siguió de largo. Diego lo notó. Vi cómo la mandíbula de mi hijo se tensaba. Le preguntó a la mujer dónde estaba la flor para su padre. La organizadora se puso pálida, revisó su tableta electrónica y tartamudeó. Dijo que la señora Valeria solo había ordenado flores para la mesa principal y el cortejo oficial. Dijo que mi nombre no estaba en la lista de requerimientos florales. El silencio en la habitación fue absoluto. Diego dio un paso hacia la mujer, con los ojos oscurecidos por una furia fría que rara vez mostraba.
pero yo le puse una mano en el hombro. Le dije en voz baja que no importaba, que las flores me daban alergia de todos modos. Le mentí para proteger su día, le mentí para mantener la paz. Me alejé hacia una esquina de la habitación, apretando la caja de madera contra mi pecho. Mientras observaba a mi hijo prepararse, un recuerdo oscuro invadió mi mente. Recordé una conversación que Diego me había confiado unas semanas atrás. Una noche que vino a visitarme al taller, había estado bebiendo una cerveza. Mirando el suelo con expresión preocupada, me confesó que había decidido poner a prueba el corazón de Sofía. Diego sabía que yo me estaba haciendo viejo, que mis rodillas ya no soportaban las jornadas de 12 horas en el taller. Una noche, mientras cenaban en un restaurante elegante, Diego le preguntó a Sofía qué pasaría conmigo en el futuro. Le preguntó qué harían cuando yo ya no pudiera trabajar y necesitara vivir con ellos. Diego me contó que Sofía ni siquiera parpadeó. Ella tomó un sorbo de vino y le respondió con una frialdad que le heló la sangre. Le dijo que no tenía de qué preocuparse. Le dijo que, con el dinero del nuevo proyecto hotelero, podrían pagarme una comunidad de retiro de primera clase en otro estado. Le dijo, tu padre estará mucho más cómodo rodeado de gente de su misma clase, y nosotros podremos mantener nuestro estilo de vida sin distracciones. Ella no quería cuidarme, ella quería exiliarme, quería pagar para que yo desapareciera de su paisaje perfecto. Diego me contó eso con lágrimas de rabia en los ojos, pero yo le dije que era normal. Le dije que las aves de diferente plumaje no deben ser forzadas a compartir el mismo nido. Le dije que yo estaría bien en cualquier lugar, siempre y cuando él fuera feliz. Pero ahora, de pie en esa habitación lujosa, viendo cómo me negaban hasta una simple flor en la solapa, la realidad me golpeó con toda su fuerza. No se trataba de comodidad, se trataba de vergüenza. Yo era la evidencia viviente de que el brillante arquitecto Diego no había nacido en cuna de oro. Yo era la prueba de que su éxito estaba construido sobre el sudor de un hombre de clase trabajadora. Y para la familia de Roberto, eso era un pecado imperdonable en el mundo corporativo. La puerta se abrió de nuevo, y un asistente anunció que era hora de las fotografías oficiales de la familia. Salimos al patio central, donde el sol de California brillaba sobre una estructura impresionante. Era un arco gigante hecho completamente de rosas blancas importadas, con el océano azul de fondo. El fotógrafo principal, un hombre con acento francés y actitud arrogante, estaba organizando a la gente. Llamó a Roberto, a Valeria, a los abuelos de la novia y a los hermanos. Sofía estaba en el centro, luciendo un vestido de diseñador que parecía hecho de espuma de mar y diamantes. Diego estaba a su lado, alto, serio, impecable. El fotógrafo levantó la mano y pidió que los padres del novio se acercaran para la foto principal de las dos familias unidas. Mi corazón dio un vuelco. Acomodé las solapas de mi viejo traje. Sentí la presencia de Alma dándome valor y di un paso hacia adelante. Caminé hacia la luz, hacia mi hijo. Pero antes de que pudiera llegar al arco de flores, una figura se interpuso en mi camino. Era Valeria. Llevaba un vestido color esmeralda y un collar de perlas que valía más que mi vida entera. Se paró frente a mí, bloqueando mi paso con su cuerpo. El olor de su perfume caro era tan fuerte que me mareó. Me miró con unos ojos tan fríos que parecían hechos de hielo negro. Puso una mano sobre mi pecho, justo sobre el lugar donde guardaba la carta de mi esposa, y me empujó ligeramente hacia atrás. No fue un empujón violento, fue un gesto sutil, calculado, diseñado para que nadie más lo notara. Pero la fuerza de su desprecio fue suficiente para detenerme en seco. Se acercó a mi oído, manteniendo una sonrisa perfecta para las cámaras que estaban a pocos metros de distancia. Su voz fue un susurro venenoso que se clavó directamente en mi alma. Me dijo, «Don Mateo, le voy a pedir que se haga a un lado durante esta sesión». Me dijo, «Estas fotografías van a ser publicadas en revistas de negocios y de sociedad». Me dijo, «Su traje está raído, sus zapatos están sucios y, francamente, usted hace que toda la imagen se vea barata». La palabra resonó en mi cabeza como un disparo. Barata. Roberto, el padre de la novia, se acercó por detrás de su esposa. No me miró a los ojos. Miró mi corbata pasada de moda y asintió con la cabeza. Me dijo en voz baja, «Es una cuestión de imagen corporativa. Mateo, los inversionistas verán estas fotos. Entiéndalo y coopere». Busqué la mirada de Sofía, la mujer que iba a convertirse en la esposa de mi hijo. Ella estaba a solo 3 metros de distancia. Había escuchado todo. Vi cómo sus ojos se encontraron con los míos por un segundo.
Esperé que dijera algo. Esperé que defendiera al hombre que le había dado la vida, al hombre que ella decía amar. Pero Sofía simplemente apartó la mirada. Se arregló un mechón de cabello y le sonrió al fotógrafo. Su silencio fue más doloroso que las palabras de su madre. Su silencio era complicidad absoluta. Me quedé paralizado. El peso de los últimos 14 meses cayó sobre mis hombros de golpe. Las invitaciones sin mi nombre, la mesa junto a la cocina, el discurso cancelado, el motel de carretera, la flor negada. Todo había sido un plan meticuloso para borrarme. Para ellos, yo no era un ser humano. Yo era un error estético. Sentí que el aire me faltaba. Miré mi traje, el traje que Alma me había comprado con sus últimos ahorros, y por un segundo, sentí vergüenza. Por un segundo, dejé que su veneno me convenciera de que yo no era digno de estar allí. Tragué saliva, sintiendo el sabor amargo de la derrota. Apreté la caja de madera en mis manos hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Decidí que me iría. Decidí que caminaría de regreso a mi vieja camioneta. Conduciría 2 horas de regreso a Riverside y desaparecería de sus vidas para siempre. Lo haría para salvar a Diego de la humillación. Lo haría porque un padre siempre absorbe el dolor para que su hijo pueda brillar. Di un paso hacia atrás, alejándome de la luz, regresando a las sombras de donde me habían sacado. Pero entonces, una voz cortó el aire del patio como el filo de un machete. Una voz profunda, firme y cargada de una autoridad que hizo temblar las copas de cristal en las mesas cercanas. Dijo: «Alto». El fotógrafo bajó la cámara. Valeria se giró, sorprendida. Roberto frunció el ceño. Diego salió de debajo del arco de rosas blancas. Caminó hacia nosotros con pasos lentos y pesados. Su rostro parecía tallado en piedra volcánica. No había rastro del joven complaciente que había diseñado sus hoteles. El hombre que caminaba hacia mí era el hijo de un mecánico, el hijo de una mujer que murió luchando. Se detuvo frente a Sofía y la miró fijamente a los ojos. Le preguntó en voz alta, para que todos los invitados pudieran escuchar: ¿vas a permitir que hablen así del hombre que me dio la vida? Sofía palideció, tartamudeó. Intentó tocarle el brazo, pero Diego retrocedió. Él vio la verdad en los ojos de ella. Vio la misma frialdad que yo había visto. Diego se giró hacia mí. Ignoró las miradas escandalizadas de los millonarios. Ignoró a Valeria, que intentaba disculparse con excusas vacías. Se paró frente a mí y miró mi traje viejo. No vio pobreza, vio el sacrificio, vio las madrugadas sin dormir. Vio el amor de su madre. Extendió sus manos y tomó la caja de madera que yo apretaba contra mi pecho. Miró al fotógrafo, que estaba paralizado por la tensión, y le dio una orden que resonó en todo el jardín. Le dijo: «No tome ni una sola foto hasta que yo regrese». Luego, Diego me tomó del brazo con una fuerza protectora que me dejó sin aliento. Me miró a los ojos y me dijo: «Ven conmigo, papá». Me jaló lejos del arco de flores, lejos de la familia perfecta, y me guió hacia el interior del hotel, hacia una habitación privada, dejando a la élite de Newport Beach sumida en un silencio atónito y sin respiración. El pasillo del hotel estaba desierto, iluminado por candelabros de cristal que proyectaban sombras largas sobre la alfombra gruesa. Caminamos en silencio, alejándonos del murmullo escandalizado que empezaba a estallar en el jardín a nuestras espaldas. El sonido de mis zapatos gastados marcaba un ritmo pesado, contrastando con los pasos firmes y rápidos de mi hijo. Diego no me soltó el brazo hasta que llegamos al final del corredor. Abrió la puerta de una pequeña sala de lectura privada. Me hizo entrar y cerró la puerta con llave. El ruido del océano, la música clásica y las voces de la alta sociedad quedaron ahogados al instante. La habitación olía a caoba pulida, a cera de abejas y a libros viejos encuadernados en cuero. Era un espacio diseñado para hombres de negocios. Un lugar frío y calculado, pero en ese momento se convirtió en nuestro confesionario. Diego caminó hasta el centro de la habitación y se aflojó la corbata de seda negra. Respiraba con dificultad, como si el aire acondicionado de ese lugar de repente le quemara los pulmones. Se pasó las manos por el cabello, destruyendo el peinado perfecto que los estilistas del hotel le habían hecho horas antes. Me miró a los ojos, y por primera vez en muchos años, no vi al arquitecto exitoso ni al prodigio corporativo. Vi al niño asustado que solía ayudarme a limpiar las herramientas en el taller de Riverside. Me preguntó con una voz que temblaba de rabia contenida: «Papá, ¿qué está pasando realmente aquí?». Me preguntó por qué me habían enviado a un motel de carretera en lugar de darme una habitación en el resort. Me preguntó por qué mi nombre no estaba impreso en las invitaciones de su propia boda. Yo bajé la mirada hacia mis manos,
observando las cicatrices blancas y las manchas de aceite que el jabón nunca pudo borrar. Intenté suavizar las cosas, como siempre lo había hecho durante toda mi vida. Le dije que no era importante, que seguramente había sido un error administrativo de la organizadora. Le dije que yo solo quería que él tuviera un día perfecto, sin preocupaciones ni conflictos, pero Diego golpeó la pesada mesa de madera con el puño cerrado, haciendo temblar un cenicero de cristal. Me dijo: «No me mientas, papá, por favor no me mientas hoy». Me dijo: «He estado ciego durante 14 meses. He estado tan enterrado en los planos del nuevo hotel de Roberto que dejé que te trataran como a un extraño». Se acercó a mí, acortando la distancia, y me tomó por los hombros con una fuerza desesperada. Me miró fijamente, y me hizo la pregunta que yo había estado evadiendo durante 3 años. Me preguntó: «¿Dónde estás viviendo realmente?». El silencio se instaló entre nosotros, pesado, oscuro y asfixiante. Yo no quería decirle la verdad. Había guardado ese secreto con uñas y dientes, tragándome el orgullo todos los días para no ser una carga en su camino hacia el éxito. Pero al ver la desesperación en sus ojos oscuros, supe que ya no podía protegerlo de la realidad. La mentira ya no podía sostenerse. Tomé aire, sintiendo un nudo de alambre de púas en la garganta. Le confesé que había vendido nuestra casa en el Valle Central hacía 3 años. Diego retrocedió un paso, como si mis palabras lo hubieran golpeado físicamente en el pecho. Le expliqué que su proyecto final de ingeniería, ese diseño estructural brillante que le había conseguido su primer gran trabajo en la firma de Roberto, requería materiales, licencias de software y certificaciones que costaban decenas de miles de dólares. Le dije que mis ahorros del taller no alcanzaban para cubrir esos gastos. Le dije que los bancos me habían negado los préstamos porque yo era un mecánico viejo sin un historial crediticio perfecto. Así que tomé la única decisión que un padre que ama a su hijo puede tomar. Vendí la casa que su madre y yo habíamos construido con nuestras propias manos. Le confesé que, desde ese día, yo vivía en un pequeño cuarto de lámina y madera contrachapada en la parte trasera del taller mecánico. Le describí cómo dormía en un catre estrecho junto a los motores desarmados y las llantas viejas. Le conté que calentaba mi comida en una pequeña parrilla eléctrica y que me bañaba con agua fría usando una manguera en el patio trasero. Le dije que le había ocultado todo esto porque no quería que él sintiera culpa mientras construía su imperio. Diego se llevó las manos a la cabeza, negando lentamente, con los ojos muy abiertos por el horror de la revelación. Me dijo con la voz quebrada: «Vendiste tu hogar por mí. Dormiste en el suelo por mí. Y yo iba a dejar que esta gente te escondiera en la cocina». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de mi hijo, manchando el cuello impecable de su camisa blanca. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de una culpa profunda, desgarradora y absoluta. Yo di un paso hacia él y le toqué el rostro. Le dije que no llorara, que cada noche de frío en ese cuarto de lámina había valido la pena al verlo convertido en el hombre brillante que era hoy. Le dije que el sacrificio de un padre no es una deuda que el hijo deba pagar, sino un regalo que se da en silencio. Pero él no me escuchaba. Su dolor era demasiado grande, demasiado crudo. De repente, su mirada se posó en la caja de madera de nogal que yo todavía sostenía apretada contra mi pecho. Me preguntó qué era eso. Le entregué la caja con manos temblorosas. Le dije que era mi regalo de bodas, algo que había guardado celosamente para este día exacto. Diego tomó la caja. La madera estaba pulida por el roce de mis manos a lo largo de los años. Abrió la tapa con cuidado, como si estuviera abriendo un relicario sagrado. Adentro, descansando sobre un paño de terciopelo gastado, estaba el reloj de bolsillo de mi abuelo. Era un reloj de plata pesada. Yo lo había limpiado y pulido durante semanas en el taller, reparando los engranajes minúsculos con mis herramientas gruesas para que el segundero volviera a latir. Pero no fue el reloj lo que hizo que Diego contuviera el aliento. Fue el sobre de papel amarillento, que estaba doblado justo debajo de la cadena de plata. Un sobre que llevaba su nombre escrito con una caligrafía delicada, inclinada y temblorosa. Diego reconoció la letra de inmediato. Era la letra de su madre. Alma había escrito esa carta 3 días antes de morir en aquella cama de hospital, cuando el dolor de la enfermedad ya casi no le permitía sostener la pluma. Me había hecho jurar por mi vida que se la entregaría a nuestro hijo únicamente el día que decidiera unir su vida a la de otra persona. Diego sacó la carta con dedos temblorosos. El papel viejo crujió en el silencio de la habitación lujosa. Desdobló la hoja lentamente. Comenzó a leer en voz baja.
y la voz de mi hijo se quebraba en cada palabra, trayendo el espíritu indomable de mi esposa a esa habitación fría. La carta decía: mi niño hermoso, si estás leyendo esto, significa que has encontrado a alguien con quien compartir tu camino en esta vida. Decía: quiero que sepas que el matrimonio no se trata de las fiestas elegantes, ni de los anillos caros, ni de las fotografías perfectas que la gente admira. Se trata de quién se queda a tu lado cuando la tormenta destruye el techo de tu casa. Alma le escribió: nunca olvides de dónde vienes, mi pequeño Diego. Le escribió: nunca olvides que tu padre trabajó hasta que le sangraron las manos, tragando polvo y humillaciones, para que tú pudieras sostener un lápiz y dibujar tu propio futuro. La carta terminaba con una advertencia que, leída en ese momento, parecía una profecía dictada desde el cielo. Decía: un buen compañero de vida honrará los sacrificios que te trajeron hasta aquí. Decía: si la persona que está a tu lado no puede respetar al hombre que te dio todo, entonces esa persona no es digna de tu corazón, ni de tu apellido, ni de tu futuro. Diego terminó de leer la última línea. Dejó caer los brazos a los costados. El silencio que siguió fue absoluto, un silencio sagrado y pesado. Vi cómo algo dentro de él se rompía en 1000 pedazos. Toda la ilusión de su vida perfecta en Newport Beach, toda la ambición corporativa, toda la necesidad de encajar en el mundo de Roberto y Valeria, se hizo polvo en un segundo. Y al mismo tiempo, vi cómo algo nuevo y hecho de acero puro se forjaba en su interior. Dobló la carta de su madre con una reverencia casi religiosa. La guardó en el bolsillo interior de su saco, justo sobre su corazón, donde nadie pudiera tocarla. Luego tomó el reloj de bolsillo de plata, con movimientos precisos y decididos. Lo enganchó en el ojal de su chaleco, dejando que la cadena brillara contra la tela negra. El sonido del segundero, marcando el tiempo, parecía el latido de un corazón nuevo. Se acercó a mí, me tomó del brazo y me obligó a levantar la cabeza. Sus ojos ya no tenían dudas, ni culpa, ni miedo. Eran los ojos de un hombre que acababa de despertar de un largo y oscuro sueño. Me dijo con una voz firme, profunda y cargada de una autoridad absoluta: papá, hoy no te vas a esconder. Me dijo: hoy vas a caminar a mi lado, y te vas a sentar en la primera fila, donde perteneces. Yo negué con la cabeza, asustado por las consecuencias. Le respondí que eso causaría un escándalo terrible, que Roberto y Valeria nunca lo permitirían, que arruinaría su carrera y su relación con los inversionistas. Diego esbozó una sonrisa fría, una sonrisa que nunca le había visto antes, una sonrisa que no tenía piedad. Me respondió: este ya no es su evento. Caminó hacia la puerta, giró la llave y la abrió de golpe. Salimos de la habitación privada y caminamos de regreso por el pasillo de cristal, dirigiéndonos hacia la luz cegadora del sol de California. El jardín exterior estaba sumido en un caos de murmullos nerviosos y abanicos agitados. 200 invitados de la élite corporativa estaban sentados en sus sillas de madera blanca, sudando bajo el calor de la mañana, esperando que la ceremonia comenzara. El cuarteto de cuerdas tocaba una melodía suave y repetitiva para intentar calmar la tensión que flotaba en el aire. Sofía estaba de pie cerca del altar de flores, rodeada por sus damas de honor. Lucía pálida, ansiosa, mordiéndose el labio inferior mientras miraba hacia la entrada del hotel. Valeria y Roberto hablaban en susurros apresurados y furiosos con el organizador del evento, señalando sus relojes de oro. Cuando Diego y yo aparecimos en el borde del césped, la música se detuvo abruptamente. El silencio cayó sobre el jardín como una manta de plomo. 200 cabezas se giraron hacia nosotros al mismo tiempo. Diego no soltó mi brazo en ningún momento. Caminamos juntos por el pasillo central, pisando los pétalos de rosa blanca que habían esparcido meticulosamente para la entrada de la novia. Sentí las miradas de desprecio clavadas en mi traje viejo, en mis zapatos gastados, en mi piel morena y curtida por el sol. Pero esta vez, no bajé la cabeza. Caminé con la espalda recta, con la dignidad de un hombre que ha cumplido su promesa, sintiendo el abrazo invisible de mi esposa a través de la tela remendada de mi saco. Llegamos a la primera fila, justo frente al altar. Diego me indicó la silla principal, la silla que estaba reservada para el padre del novio, la silla que había estado vacía y marginada todo este tiempo. Me senté lentamente, cruzando las manos sobre mis rodillas. Valeria dio un paso hacia adelante, forzando una sonrisa nerviosa y plástica para mantener las apariencias frente a sus amigos millonarios y los fotógrafos de las revistas. Le dijo a Diego con voz temblorosa: querido, qué bueno que regresan.
El juez ya está listo para comenzar la ceremonia. Por favor, toma tu lugar. Pero Diego no caminó hacia Sofía. No tomó su lugar bajo el arco de rosas blancas importadas. En su lugar, caminó directamente hacia el pequeño podio de madera donde estaba instalado el micrófono del juez. Lo tomó con una mano firme. Miró a la multitud de inversionistas, políticos y socialites. Luego, giró la cabeza y miró directamente a los ojos de la familia de su prometida. El sonido del micrófono al encenderse hizo un eco agudo que resonó en todo el jardín, obligando a algunos invitados a taparse los oídos. Diego comenzó a hablar. Su voz era tranquila, controlada, pero cortaba el aire salado del océano como un cuchillo de hielo. Dijo: les agradezco a todos por viajar hoy desde tan lejos para celebrar lo que se suponía que era el inicio de mi nueva familia. Dijo: pero me acabo de dar cuenta de que es imposible construir un futuro sólido con personas que se avergüenzan profundamente de mi pasado. Un murmullo de asombro y confusión recorrió las filas de sillas. Sofía dio un paso hacia él, con los ojos muy abiertos, suplicándole en silencio que se detuviera, que no hiciera una escena. Pero Diego no se detuvo. Señaló con la mano abierta hacia donde yo estaba sentado. Dijo: este hombre que ven aquí en la primera fila es mi padre, Mateo. Dijo: él no tiene una cuenta bancaria en las Islas Caimán, no juega al golf en clubes privados, y no sabe cómo pronunciar los nombres de los diseñadores europeos que ustedes llevan puestos. Dijo: él es un mecánico agrícola, que vendió su propia casa, y durmió en un cuarto de lámina durante 3 años, para que yo pudiera pagar la universidad de ingeniería. Dijo: sus manos están manchadas de grasa de tractor de forma permanente, para que mis manos pudieran estar limpias y dibujar los hoteles de lujo donde ustedes pasan sus vacaciones de verano. Valeria se llevó una mano al pecho, horrorizada por la exposición pública de la verdad. Su rostro se quedó sin color. Roberto se puso rojo de furia. Las venas de su cuello saltaron, y le hizo una seña desesperada a los guardias de seguridad para que intervinieran. Pero Diego levantó la voz, dominando el espacio con una autoridad que paralizó a los guardias en su lugar. Dijo: durante los últimos 14 meses, la familia de mi prometida ha intentado borrar la existencia de mi padre. Dijo: lo escondieron en las invitaciones de boda, lo sentaron junto a las puertas de la cocina en la fiesta de compromiso, le negaron la palabra, lo enviaron a dormir a un motel de carretera, y hoy, hace apenas unos minutos, intentaron sacarlo de la fotografía familiar, porque su traje les parecía demasiado barato para su imagen corporativa. Diego se giró lentamente hacia Sofía. La miró de arriba a abajo. La decepción en su rostro era absoluta, fría y definitiva. Le dijo: ¿y tú, Sofía, te quedaste en silencio? Le dijo: escuchaste cada humillación, viste cada desprecio, y estuviste dispuesta a exiliar al hombre que me dio la vida, solo para proteger la estética perfecta de tu marca personal. Sofía comenzó a llorar, cubriéndose el rostro con las manos, mientras sus amigas y damas de honor la rodeaban, sin saber qué hacer. Diego se llevó la mano a la solapa de su esmoquín, arrancó la pequeña flor blanca y perfecta, que la organizadora le había puesto horas antes, la dejó caer al suelo de piedra, y la pisó con la punta de su zapato brillante, aplastando los pétalos. Dijo: mi madre me enseñó antes de morir que el amor verdadero honra el sacrificio. Dijo: no habrá boda hoy. Dijo: no voy a atar mi vida, ni mi talento, ni mi futuro a una familia que mide el valor de un ser humano por el precio de su ropa. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Nadie se atrevió a moverse. Nadie se atrevió a toser ni a respirar. El sonido de las olas rompiendo contra la playa parecía el único ruido en el mundo. Diego bajó del podio, caminó hacia mí, se detuvo frente a mi silla y me ofreció su mano. Me levanté despacio. Me ajusté el saco oscuro que mi esposa me había comprado. Levanté la barbilla y tomé el brazo de mi hijo. Dimos media vuelta y comenzamos a caminar por el pasillo central, alejándonos del altar, alejándonos de la mentira. A nuestras espaldas, escuché el grito ahogado de Valeria, que finalmente se derrumbó en una silla. Escuché los insultos en voz baja de Roberto, maldiciendo nuestro apellido, pero no miramos atrás ni una sola vez. Salimos del resort, cruzamos las puertas de cristal y caminamos por el inmenso estacionamiento hasta encontrar mi vieja camioneta oxidada, escondida entre los autos deportivos europeos. Diego abrió la puerta del pasajero, que rechinó por la falta de aceite. Se sentó en el asiento de vinilo roto, se quitó el saco del esmoquín y me miró con una paz inmensa en el rostro. Me dijo:
Vámonos a casa, papá. Encendí el motor, que rugió con fuerza, escupiendo un poco de humo negro, y dejamos atrás el palacio de cristal de Newport Beach. Pero la historia no terminó en ese estacionamiento. La venganza de un hombre paciente es silenciosa, pero la venganza de un hijo traicionado es absoluta y devastadora. Diego no solo era el novio que había cancelado la boda del año frente a la alta sociedad. Diego era el arquitecto principal y el ingeniero garante de la expansión masiva del resort de Roberto. Ese proyecto de $100 millones, la joya de la corona del imperio inmobiliario de su suegro, dependía enteramente de la firma y la licencia profesional de mi hijo. Mientras conducíamos por la autopista de regreso a Riverside, el teléfono celular de Diego no dejó de sonar ni un solo minuto. Eran llamadas frenéticas de Roberto, de sus abogados corporativos, de los inversionistas que habían presenciado el escándalo. Diego apagó el teléfono con calma y lo guardó en la guantera de la camioneta. Al llegar a mi pequeño cuarto de lámina detrás del taller, Diego no se quitó la ropa de gala. Abrió su computadora portátil sobre mi pequeña mesa de madera astillada. Se conectó a la red y redactó un correo electrónico formal, legal y definitivo. Lo envió a la junta directiva de la empresa de Roberto, con copia a todos los bancos financiadores y a las autoridades de construcción del Estado. En ese correo, Diego retiraba oficialmente todos sus diseños arquitectónicos, revocaba el uso de su licencia de ingeniería estructural para el proyecto costero y renunciaba a su puesto como director de desarrollo con efecto inmediato. Citó diferencias éticas irreconciliables con la dirección de la empresa. Legalmente, sin la firma del arquitecto principal y garante estructural, los permisos de construcción de la costa quedaban invalidados de inmediato. Lo que sucedió en las siguientes 48 horas fue un colapso corporativo sin precedentes en la región. El lunes por la mañana, a primera hora, los bancos congelaron los fondos del proyecto por incumplimiento de garantías técnicas. Los inversionistas, que ya estaban nerviosos por los rumores del escándalo social en la boda, entraron en pánico total al enterarse de que el genio detrás del diseño había abandonado el barco y retirado su propiedad intelectual. Retiraron su capital antes del mediodía para evitar pérdidas masivas. Roberto intentó desesperadamente contratar a otra firma de ingeniería para salvar los permisos y mantener la fachada. Pero nadie en la industria quería tocar un proyecto manchado por una retirada tan abrupta y un escándalo público tan tóxico. Las acciones de la compañía inmobiliaria de la familia cayeron en picada en la bolsa local. Los periódicos financieros publicaron en primera plana la noticia del fracaso del mega desarrollo en Newport Beach, citando la inestabilidad interna de la empresa. La reputación de Roberto, construida durante décadas sobre la imagen de una familia perfecta, un control absoluto y un éxito implacable, se hizo pedazos en cuestión de días. Valeria, la mujer elegante que me había llamado barato frente a las cámaras, vio cómo sus tarjetas de crédito corporativas eran rechazadas en las tiendas de diseño de Beverly Hills. Vio cómo sus amigas de la alta sociedad, las mismas que bebían champán en su jardín, dejaban de contestar sus llamadas telefónicas. Se alejaron de ella rápidamente, huyendo del olor a fracaso financiero como si fuera una enfermedad contagiosa. Perdieron el proyecto de su vida. Perdieron millones de dólares en penalizaciones legales por incumplimiento de contratos. Y perdieron al yerno perfecto que iba a asegurar el futuro de su dinastía. Todo su imperio de cristal, toda su arrogancia y su poder, se derrumbó hasta los cimientos simplemente porque no supieron respetar a un viejo mecánico. Una semana después del escándalo, yo estaba en el taller de Riverside. Estaba limpiando las bujías de un tractor viejo, con las manos cubiertas de grasa negra. El sol de la tarde calentaba el polvo del suelo de cemento. Escuché el sonido de un motor fino y silencioso, deteniéndose frente a la entrada abierta del garaje. Levanté la vista y vi un auto deportivo negro brillante. De él bajó Sofía. Ya no llevaba vestidos de seda importada ni joyas deslumbrantes. Llevaba ropa sencilla, unos pantalones oscuros, gafas de sol grandes y el rostro demacrado por noches enteras sin dormir. Caminó hacia mí, esquivando los charcos de aceite y las herramientas tiradas en el suelo. Se quitó las gafas. Tenía los ojos rojos, hinchados, y la mirada rota de alguien que ha perdido su lugar en el mundo. Se detuvo a 2 metros de mí, retorciendo las llaves de su auto entre las manos temblorosas. Me dijo con voz frágil: «Don Mateo, por favor, necesito hablar con Diego». Me dijo: «Dígale que lo siento con toda mi alma. Dígale que fui una cobarde, que mi madre me presionó para mantener las apariencias,
que yo no quería que las cosas terminaran de esta manera. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas pálidas, dejando un rastro húmedo. Me suplicó que intercediera por ella. Me rogó que convenciera a mi hijo de darle una segunda oportunidad, de sentarse a hablar. Me dijo llorando que su familia lo había perdido absolutamente todo, que su padre estaba al borde de la bancarrota total y que su madre no salía de su habitación. Yo me quedé en silencio, tomé un trapo rojo y me limpié la grasa de las manos con movimientos lentos y pausados. La miré con la misma calma y paciencia con la que miro un motor fundido que ya no tiene arreglo. No sentí odio hacia ella, no sentí deseo de venganza, ni tampoco sentí lástima. Solo sentí una profunda y pesada claridad. Le dije, Sofía, las lágrimas que derramas hoy en mi taller no son por el daño que me hiciste a mí. Le dije, estás llorando porque las consecuencias de tus propios actos finalmente te alcanzaron y destruyeron tu mundo. Me miró confundida, abriendo la boca para protestar, para defenderse, pero levanté la mano manchada para detenerla. Le dije, tuviste 14 meses para defender a mi hijo y a su familia. Tuviste 14 meses para decir que no estabas de acuerdo con esconderme en las sombras. Tuviste la oportunidad perfecta de hablar cuando tu madre me empujó fuera de la fotografía familiar. Le dije, el arrepentimiento que nace únicamente después de perder el dinero, el poder y el estatus social, no es arrepentimiento verdadero. Es simplemente miedo. Le dije, mi hijo necesita a una compañera que lo ame y lo respete en la pobreza y en la riqueza. No necesita a alguien que solo respete a las personas cuando tienen poder o cuando son útiles para su imagen. Sofía bajó la cabeza, comenzó a sollozar en silencio, con los hombros temblando. Sabía que mis palabras eran ciertas, sabía que no había excusa en el mundo que pudiera borrar su complicidad y su silencio. Le pedí amablemente, pero con firmeza, que se fuera de mi taller y que no volviera a buscar a Diego nunca más. Ella asintió lentamente, sin levantar la mirada. Dio media vuelta y caminó de regreso a su auto de lujo. La vi encender el motor y alejarse por la carretera polvorienta de Riverside, desapareciendo en el horizonte, llevándose consigo los restos de su orgullo roto y su vida vacía. Han pasado 6 meses desde aquel día en Newport Beach. Las cosas han cambiado mucho para nosotros. Ya no vivo en el cuarto de lámina detrás del taller mecánico. Diego usó sus ahorros personales y alquiló una casa pequeña pero hermosa, en las afueras de la ciudad. Tiene un jardín grande con un árbol de limón, un porche de madera sólida y una cocina luminosa donde preparamos el desayuno juntos. Diego abrió su propio estudio de arquitectura independiente. Empezó desde cero, sin la sombra de Roberto. Ahora diseña casas sostenibles para familias de clase trabajadora, construyendo espacios reales, seguros y dignos para gente real. Ayer por la tarde, estábamos sentados juntos en el porche de la casa nueva. Bebíamos café negro mientras el sol se escondía lentamente detrás de las montañas del valle, pintando el cielo de naranja y morado. Diego salió un momento al interior de la casa y regresó con un marco de madera sencilla en las manos. Me lo entregó sin decir una sola palabra. Era una fotografía, la única fotografía que mi hijo conservó del día de su boda cancelada. No fue tomada por el fotógrafo arrogante del hotel con sus cámaras costosas. Fue tomada por uno de los meseros hispanos del evento, con la cámara de su teléfono celular, justo en el momento exacto en que caminábamos por el pasillo central, alejándonos del altar. En la imagen, no hay novia, no hay suegros millonarios posando, no hay arcos de rosas blancas importadas, ni copas de cristal. Solo estamos nosotros dos, un padre viejo, con un traje oscuro y remendado, caminando con la cabeza en alto hacia la salida, y un hijo alto, con un esmoquín perfecto, sosteniendo el brazo de su padre con un orgullo feroz y protector. Miré la foto durante un largo rato. Sentí que una lágrima cálida resbalaba por mi mejilla y se perdía en mi barba. Acaricié el cristal del marco con mi pulgar calloso, sintiendo la presencia de Alma sentada allí con nosotros en el porche. A mis años, he aprendido que la vida es un maestro implacable que no perdona los errores del alma. He aprendido 3 lecciones fundamentales que llevaré conmigo hasta el día que exhale mi último aliento y me reúna con mi esposa. La primera lección es que el silencio nunca es neutral. Cuando ves una injusticia frente a tus ojos y decides callar para mantener tu propia comodidad o tu estatus, te conviertes automáticamente en el arquitecto de esa misma crueldad. El silencio de los buenos es el arma más destructiva de los malos. La segunda lección es sobre la verdadera naturaleza de la pobreza. La gente de Newport Beach creía que la falta de dinero era una mancha moral, un defecto genético
que debía ser escondido en la oscuridad. Pero la pobreza de un padre que sacrifica todo lo que tiene para que su hijo pueda volar, no es una vergüenza, es la forma más pura, noble y brutal del amor humano. Mis manos sucias de grasa, mi espalda cansada y mi cuarto de lámina, fueron los cimientos de roca sólida sobre los que mi hijo construyó su grandeza. Y la tercera lección es que las imágenes perfectas son una ilusión frágil y peligrosa. Puedes comprar los trajes más caros de Europa, puedes rodearte de orquídeas importadas, vivir en mansiones de mármol y beber el mejor champán del mundo. Pero si tu corazón está vacío de empatía, si tu alma está podrida por el clasismo, el prejuicio y la arrogancia, toda esa riqueza material no es más que un disfraz barato. Al final del día, cuando las luces de la fiesta se apagan, cuando la música se detiene y te quedas a solas frente al espejo, lo único que sostiene a un hombre de pie es su integridad. Yo soy Mateo, soy un mecánico agrícola del Valle Central de California. Mi traje está viejo, mis zapatos están gastados, y mis manos están marcadas para siempre por el trabajo duro, pero crié a un hombre de honor, a un hombre que supo elegir la lealtad sobre el dinero. Y esa es una riqueza absoluta, eterna e inquebrantable, que ningún imperio de cristal podrá jamás arrebatarme.